Nosotros quisimos hablar vía Zoom con el amigo Juan Ariel Jiménez, quien comenta en todo caso sobre este particular. Él hizo una serie de consideraciones a través de la red social Twitter, en donde explicaban casos como el de RD Vial, que es un fideicomiso que se constituyó en la administración de Danilo Medina, también Parqueate RD, pero que sea Juan Ariel el que nos cuente los detalles sobre por qué técnicamente, Juan Ariel, yo sé que es difícil, pero técnicamente por qué ustedes no están de acuerdo con el actual proyecto de ley de fideicomiso público que cursa en el Congreso Nacional. Está vía Zoom con nosotros, lo tenemos. Adelante, Juan Ariel, ¿estás allí? Buenos días, Katherine. Buenos días, Yulisa, Nelson. Siempre Buenos es un días. placer compartir Hola. con ustedes. ¿Cómo Qué estás, bueno. Juan Ariel? Arranquemos por ahí. ¿Por qué se oponen técnicamente a este proyecto de ley de fideicomiso y qué diferencias tiene con lo que se hizo en la administración anterior, en donde tú eras parte y se constituyeron varios fideicomisos? Sí, yo quisiera primero aclarar lo que es un fideicomiso. Sí, Es un arranquemos. patrimonio que se separa para que tenga un fin determinado. Eso se puede hacer tanto en el sector privado como en el sector público. Una empresa puede separar 10 millones de pesos y decir, el fin de uso de estos 10 millones de pesos es construir una serie de apartamentos, un edificio de apartamentos. Asimismo, el público puede hacer una constitución de un fideicomiso y decir, con esto voy a construir una carretera. O sea, es un instrumento interesante, novedoso, que la verdad puede aportar mucho al desarrollo nacional. ¿Dónde está el problema? Es que en el proyecto de ley que se quería aprobar y que ya confirmó el presidente Pacheco que lo quiere aprobar, establece que los fideicomisos públicos no tienen que cumplir con la ley de compras y contrataciones, con la ley 340-06, sino que cada fideicomiso dictará su propio reglamento de compras. Eso es un retroceso a la institucionalidad porque los recursos públicos, según la misma ley 340-06, artículo 2, numeral 6, dice que toda entidad que use recursos públicos está sujeta al cumplimiento de esta ley. Entonces no podemos montar un gobierno paralelo a través de fideicomisos en donde no se cumpla con la ley de compras y contrataciones. Ese sería, digamos, el primer señalamiento. Un segundo señalamiento que hice fue que en la configuración del comité técnico todavía hay espacio para que haya una mayoría del sector privado. ¿Dónde está la diferencia con esto? Que los funcionarios públicos tienen una serie de reglamentaciones, de limitaciones, de observancias a los conflictos de intereses que no lo tiene el privado. Entonces, un fideicomiso público que usa dinero del público para lograr un objetivo de interés público no puede estar dominado por un comité en donde el privado, sin todas esas regulaciones que tienen los funcionarios públicos, sean los que tomen la decisión. También observé el tema de que no se puede eximir a los fideicomisos públicos de tributar o de contar como deuda pública. Eso no es una decisión del fideicomiso. O sea, cada fideicomiso no puede tener la libertad de decir, yo digo que esto no es deuda pública. Esto es algo en materia constitucional que tiene que determinar el Congreso y tiene que ser registrado en crédito público. Observé también que no debe ser el regulador la superintendencia de bancos. ¿Por qué? Porque un fideicomiso público no hace intermediación financiera, no es un banco, no es una asociación de ahorros y préstamos. Entonces, por eso, el regulador no puede ser la superintendencia de bancos, entre otros aspectos. Entonces, como respuesta, algunos funcionarios del gobierno dijeron que en el pasado se hicieron fideicomisos públicos, y eso es cierto, Sí. se hicieron 4 fideicomisos públicos, en este gobierno ya van más de 10 fideicomisos públicos también. Hicieron O sea, cuatro: el RD problema no Vial, es la Parqueate cantidad. RD, Fideicomiso Juan Bosch. ¿Y cuál otro, Juan Ariel? Se hizo el fideicomiso para vivienda de bajo costo, que es el que se le dice Juan Bosch. Se hizo RD Vial. Sí. Se Parqueate. hizo Parqueate RD, que fue un decreto del 2019, pero que casi no empezó. O sea, Parqueate RD creo que no tuvo ni siquiera operaciones. Ok. Pero está bien. Podemos hablar de Sí. Parqueate RD. Y se hizo un fideicomiso con Infodos. Ok. Ahora, en todos esos fideicomisos se cumplía con la ley 340-06. Incluso en mi cuenta de Twitter lo que hice fue tomarle captura de pantalla al contrato y a la misma página web donde esas entidades hoy en día, en este gobierno del PRM, dicen que por contrato cumplen con la ley 340. Juan Entonces, Ariel, sí, Yolisa. vi que Sigmund Freud te hizo algunas respuestas a lo que tú publicaste en tu cuenta de Twitter y él se refiere, cuando ustedes hablan de la ley 340, de las inobservancias a la ley 340-06, él se refiere entonces a RD Vial y dice que
hicieron prácticamente lo mismo con el diseño del contrato de RD Vial, que tiene un reglamento interno de compras por el cual ha operado por casi 10 años. Y dice, y toma una foto incluso con lo de RD Vial y dice lo que él ha tomado. Es necesario resaltar que todos los procesos de compras y contrataciones realizados con fondo de RD Vial cumplen con la Ley 340 sobre compras y contrataciones, servicios, ingresos recaudados, operaciones financieras realizadas, que son auditadas por la Contraloría General de la República y por auditores externos independientes, pero que la compilación del texto al que ustedes se refieren, dice Sigmund Freud, es el mismo que tiene el proyecto de ley que ellos están cursando en el Congreso. ¿Es eso cierto? No, eso no es cierto. Y además es fácilmente comprobable. Yo les puedo mandar el texto de la ley que está cursando en el Congreso, donde dice que cada fideicomiso dictará su propio reglamento, siguiendo los principios de la ley. Pero el tema no está en los principios, el tema está en los procedimientos. Los principios filosóficos. Los procedimientos son la serie de pasos que se tienen que cumplir para garantizar la competencia y la concurrencia. Entonces, yo creo que está muy claro en el contrato de RD Vial que se cumple con la ley 340, está claro en lo que ellos mismos dicen, y si él entiende que no se ha cumplido con lo que dice el contrato, entonces hubo una falta y la tendría que denunciar. Pero además dice, discúlpame Juan Ariel, dice que en el contrato, en el documento que sometió el presidente Danilo Medina, sobre el contrato de RD Vial aprobado por el Congreso Nacional, se especifica de manera precisa que endeudamiento no se reputa como garantía soberana o de deuda pública, y esto es en la cláusula 15ª del contrato, del documento que se sometió para RD Vial. Busca él tratar de, de decirles a los que intentan comentar o comentan sobre el tema de la deuda, de que no será deuda, dice, bueno, pero tampoco pasaba con estos contratos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el fondo? Claro, yo les puedo explicar la diferencia. Y creo que en el intercambio que tuvimos Sigmund y yo, un muy buen abogado que sabe mucho del tema, Aquiles Calderón, lo explicó. Lo que pasa es, reputar como deuda o no, no depende de que sea un fideicomiso público o no, depende de la naturaleza de lo que se está constituyendo. En el caso de RD Vial tiene un flujo de ingresos futuros, que son el cobro de los peajes, que se pueden titularizar. Esa es una operación financiera donde dice, mira, en lugar de yo cobrar peajes de aquí a los próximos 10 años, yo prefiero tener ese dinero por adelantado para hacer hoy las inversiones. Insisto, eso es por ser un activo físico que genera un flujo futuro, no por ser un fideicomiso público. Tenemos que separar ambas cosas. De todas formas, yo siempre he pensado que en esos casos deberíamos tener una seria discusión de si se reputa como deuda o no para cumplir con el manual de compiladores del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BIS y bueno, una serie de organismos en donde esa es una línea gris que debe discutirse. Ahora, en resumen, es que yo creo que estos funcionarios públicos están buscando en el pasado la justificación para los errores que están cometiendo en el presente. Yo creo que uno debería ver las cosas para mejorarlas, no para buscar en el pasado justificaciones. Porque antes también era un error, Juan Ariel, antes también era un error cómo se manejaba. No, ojo, insisto, en el caso de RD Vial, estamos hablando de un activo físico que genera un flujo futuro de ingresos y que sobre ese flujo futuro se pueden hacer titularizaciones. Algo, digamos, muy técnico, pero donde sí cabe una discusión de si es deuda pública o no, y cuando se dé esa discusión, yo estaría de acuerdo que se repute como deuda pública. Eso requeriría, perdón Nelson, eso requeriría que hagamos un cambio en el sistema de deuda pública para contabilizar también los activos y así llegar a lo que se conoce como patrimonio neto del gobierno. Es algo muy técnico que debemos discutir. Ahora, eso no es por ser fideicomiso público, porque no podemos decir que el fideicomiso de becas que ha hecho este gobierno o que el fideicomiso de reforma de la policía que ha hecho este gobierno puede endeudarse y que no es deuda pública, porque no tiene por sí un activo que genere un flujo futuro. No generan ingresos. Juan Ariel. Exactamente. El tema me sorprendió ayer cuando tú madrugaste. Yo pregunto, y Pacheco dice algo al respecto, ¿por qué salta el PLD ahora, y en parte la Fuerza del Pueblo, con un proyecto que ya va para el Pleno a discutir? ¿Qué vínculo tuvieron ustedes y sus legisladores con este proyecto anteriormente? Porque seguro no fue clandestinamente.
No, y debo decir, ese proyecto primero se discutió en el Senado y fue aprobado en el Senado con la objeción de los senadores tanto del PLD como de otros partidos de oposición, quienes incluso se retiraron de la sesión cuando se quiso aprobar y se aprobó. Y asimismo va a la Cámara de Diputados y en la comisión que lo esté estudiando, nuestros legisladores siempre se han opuesto al tema. Pero el PRM quería pasarlo con la mayoría automática que tiene. Y es por eso que, luego de haber agotado los estamentos típicos del Poder Legislativo, tanto el Pleno como las comisiones de estudio, es que nosotros lo hacemos público. Juan Ariel, queda entonces, tú repites, sostienes que se quiere aprobar un proyecto de fideicomiso público, proyecto de ley de fideicomiso público, con inobservancias o incumplimiento de la ley de compras y contrataciones y con oportunidades de mejora en el tema de la responsabilidad de la deuda pública. Absolutamente, Yulisa. Y creo que hay oportunidades de mejora también con la constitución del comité técnico, con el órgano de supervisión, que no debe ser la superintendencia de bancos. Debe discutirse si los empleados del fideicomiso público deben regirse por el Código de Trabajo, por la Ley de Función Pública. Insisto, porque es que la Ley de Función Pública establece requisitos de idoneidad y de conflicto de intereses a los funcionarios del gobierno, a cada empleado público. El Código de Trabajo no. Entonces yo creo que no podemos ver el fideicomiso público como un mecanismo, un instrumento de escape a las leyes del dominio público. Juan Ariel, finalmente, bueno, yo quizás esa sea discusión para otro día. Evidentemente la ley 340 sigue generando inconvenientes para la gobernanza y yo creo que también tú lo viviste. Sin embargo, me gustaría saber hacia dónde crees que va a ir este proyecto de ley, siendo totalmente realista y conociendo pues el funcionamiento de Estado, ¿no? Tenemos esta discusión hoy, estamos a 28 de diciembre, por cierto, Día de los Inocentes, no vayas a caer. Así que, ¿hacia dónde crees que va a ir este proyecto? Entendiendo, y así me ha parecido, y quiero destacarlo, que tanto Sigmund como tú, que han estado pues dirimiendo sus opiniones sobre este particular, lo han hecho con respeto, y yo creo que se puede lograr un entendimiento que permita pues que este modelo, que este instrumento que tú has dicho es novedoso, pueda tener algún sentido para el desarrollo del país. Así es, Catherine. Bueno, yo confío mucho en la madurez política de Alfredo Pacheco. Sí. Yo creo que él ha dado muestra de ser un hombre de Estado, que a pesar de que tenemos diferencias políticas, él siempre muestra la capacidad de diálogo y de discusión. Y creo que, a pesar del error de haber querido aprobar una ley tan importante y tan controversial en los últimos días de un año, donde todo el mundo está en fiestas navideñas, pero yo confío en esa madurez política de Pacheco, de que no se va a conocer y que por el contrario va a ser discutido. En esa discusión yo sugeriría que se haga desde el punto de vista de revisión integral de la ley 189-11 de fideicomisos, porque es que hay muchas otras cosas, no podemos hacer leyes parche en donde resuelvo por aquí, pero dejo toda esta otra legislación por fuera. Porque, por ejemplo, nosotros necesitamos legislar los fideicomisos de alianza público-privada, los fideicomisos de cooperación público-privada, que no es lo mismo. Entonces, por eso yo creo que debemos ver el tema como un todo y al final, con ese mismo respeto que hemos tenido debates en las redes, Sigmund y yo y otros funcionarios públicos, con ese mismo respeto lo podemos hacer en la mesa de trabajo y lograr una ley que sea beneficiosa para el país. Bueno, Juan Ariel, gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana. Que tengas feliz resto de la jornada. Gracias a ustedes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Igual. Mire, señores.